Buenos días a todos, bienvenidos al grupo, tanto los que estáis aquí de educación física como a todos aquellos profesionales que estéis conectados a través del enlace de la videoconferencia. Bienvenidos a las primeras jornadas de cribado de cáncer de cervix. Sé que la época no es mejor, estamos empezando el verano, empieza este fin de semana, hace calor. No hemos convocado con demasiada suficiente tiempo para organizar todo, pero creíamos que era el momento y adecuado para hacer esta primera jornada. Ahora, esta primera jornada, diréis todos, esta primera jornada de cribado de cáncer de cervix. Llevamos algo más de un año, en diciembre de 2023 se terminó la implantación del cribado en todas las áreas sanitarias de Galicia, por tanto llevamos algo más de un año trabajando en toda Galicia de forma coordinada en el cribado. Es un hito importante, ya tiene suficiente dimensión el trabajo de este cribado como para que nos podamos reunir los profesionales y poner en común todo nuestro trabajo, ya digo, consolidado todo este momento. ¿Por qué aquí la jornada? ¿Por qué en Lugo? Bueno, yo creo que sois todos conocedores porque somos todos profesionales que participamos en una forma u otra del cribado, que la unidad centralizada para la detección de HPV, del papilomavirus y las metodologías del programa se hace en los laboratorios del Hospital Augusti, el laboratorio de microbiología, donde está o responsable de la gestión de la unidad centralizada, y el laboratorio de anatomía patológica de Lula, el responsable de las metodologías que se derivan de este cribado. Y también para apoyar por qué en estas fechas hacemos esta primera jornada, y es un poco también para poner en valor, una expresión que voy a usar varias veces, que en este momento ya tenemos certificada la unidad de detección de papilomavirus del cribado. Me parecen suficientes motivos para estar aquí hoy y hablar de cribado de cáncer de cervix. Es un cribado de salud pública, evidentemente, como todos los cribados en el ámbito de Galicia, que es complejo a diferencia de otros cribados porque necesita de la participación de numerosos profesionales, necesita la participación de las matronas de atención primaria en toda Galicia, necesita de la participación de dos laboratorios del ámbito hospitalario, microbiología y anatomía patológica, y necesita de la participación de todos los servicios de ginecología de todas las áreas sanitarias. Y, por supuesto, y sin lugar a dudas imprescindible, la participación y coordinación de la unidad de cribados de salud pública. Por tanto, tiene un cierto grado de complejidad que a lo mejor no tienen otros cribados, y por tanto es más importante que pongamos, yo ahora sí que voy a hacer hincapié en la expresión de el valor, que es lo que cada uno de los profesionales hacemos o hacéis para reivindicaros en vuestro trabajo de alta calidad, de alta especialización y de alta calidad, y lo importante que es que trabajemos todos de forma coordinada y muy precisa para llevar adelante y que los resultados del cribado, que yo creo que hoy nos van a presentar resultados muy actualizados, que voy a adelantar uno, para que veamos que el trabajo que se realiza desde el cribado es de alta calidad y de alta importancia para la salud de las mujeres. Por tanto, dar las gracias por los presentes, dar las gracias a Noche por el apoyo que nos da organizando estas primeras jornadas. Los que estáis aquí en presencia física ya habéis visto que nos hace para empezar la jornada, y después del acto, cuando acabemos todas las intervenciones de los compañeros que están aquí, tendremos también un pequeño refrigerio, y este refrigerio porque comentar lo que hace, porque nos da falta que nos refrigere un poco. Y todos aquellos de los que estáis presentes y que queráis bajar, podemos bajar a ver in situ la unidad de determinación del papilomavirus. Sin más, entonces voy a empezar a presentaros a las personas que van a hacer presentaciones o que nos van a hablar de cada uno de sus perfiles de trabajo. Tenemos a Esther Martínez Becares, matrona de atención primaria del Centro de Salud de la Plaza de Ferrol, una de las primeras matronas que trabajó ya desde el piloto,
Por lo tanto, tiene recorrido dentro del cribado. Nos presentará una consulta de cribado poblacional y una consulta de matrona. María José Mure González, microbióloga del Servicio de Microbiología de Lura, nos hablará sobre la unidad de detección del papilomavirus. José Luis Reisenburgo, anatomopatólogos del servicio del Hospital de Lura, y nos hablará de cómo es un informe de citologías y colposcopias dentro del cribado. Sara Iglesias, ginecóloga que hace colposcopias para el cribado del servicio de ginecología del Hospital de Lura, y nos hablará de esa parte del cribado. Y Elena, que está conectada por videoconferencia, nos hará también una presentación de la situación actual del cribado. No puedo venir en persona, lo siento, Elena, te pierdes, esto está precioso y es estupendo, pero otro día quedamos contigo. Sin más, ¿me escucha bien? Bueno, tengo un poco tiempo para hablar, entonces mientras voy abriendo voy a hablar. Lo primero, pues eso, agradecer a la conferencia, a la dirección que me haya tenido en cuenta para poder presentar un poquito nuestro trabajo. Voy a hablar como la moto, porque entonces ya sabéis que siempre hablo así, porque quiero contar muchas cosas y tengo un tiempo limitado. Entonces, en nuestra agenda de mañana de atención primaria tenemos por una parte cita que genera el propio programa, tenemos dos tipos de cita. La básica, que sería de SCX, por mujeres que han ido aceptando la invitación, no son otras áreas sanitarias. Aquí, como empezamos antes con el pilotaje, ya se están invitando ahora mujeres que no tienen el 77, tienen ahora en torno a 42 años. En otras pues irán con mujeres un poquito más mayores. También cuando ya estamos haciendo un seguimiento y ahora ya empieza a haber alguna de privado, porque si empezamos más o menos en 2020, pues y luego también tenemos una agenda que es el SCXP, que es para aquellas mujeres que se han hecho una autotoma en su domicilio y que les ha dado positivo lo que hay de tomar una muestra de cervix para hacer las convocaciones, la citología, porque esa muestra de autotoma es a ciegas, entonces la compaginan y necesitan esa autotoma. Y luego, yo me atrevería a decir, por lo menos en la estadística que yo tengo, que tengo muchas más mujeres de captación en consulta, cuando vienen por cualquier otro motivo, que las que realmente tengo citadas desde el programa. O bien cuando vienen a una primera consulta de embarazo, o bien cuando se lo o bien cuando vienen a demanda por cualquier otro motivo. El momento que vienen, pensamos, cuando tienen el último control de cervix, y si corresponde, pues en el programa. E incluso nosotras podemos también agendar nosotras mismas o también los PSCs desde avanzado, podemos agendar de forma programada nosotros, por ejemplo, por parto, que será en 4 meses, ¿no? Pues ya lo hacemos. Bien, esto sería una consulta de matrona. Parece que en 15 minutos de consulta vamos a hacer la descripción de la muestra, pero realmente son muchos los ítems que tenemos que cumplir. Lo primero, repasar la historia y hacer una análisis dirigida. ¿Con qué objetivo? Pues poder detectar determinados criterios de exclusión para introducirlos en otro programa. Se les va a hacer evidentemente un control de su salud de cervix uterino, pero a lo mejor en otro programa y cada área sanitaria tiene su protocolo definido cuando está fuera de este programa. Y luego también porque necesitamos conocer una serie de datos para cubrir bien correctamente la documentación que vaya a la muestra. Entonces, empezamos por los antecedentes clínicos típicos. Vale, así que esto está todo en la guía, lo que serían exclusiones definitivas automáticas, otras que no son automáticas y otras que son temporales. ¿Vale? Entonces, en las que no son automáticas sí que quiero reseñar esto, después Elena Rodríguez también lo comentará, hasta ahora está en del programa. Las mujeres con inmunosupresión y ahora se están empezando a incluirlo. Lo que pasa es que viene con una cadencia de cada 5 años, con una cadencia de cada 3. ¿Vale? Y luego, el otro motivo de exclusión me parece que embarazo segundo y tercer trimestre, al principio del programa, estaban incluidas todas las mujeres embarazadas, ahora sí que el primer trimestre estarían incluidas. ¿No? Entonces, en cuanto a antecedentes clínicos tétricos, aparte de todo lo que es la historia menarca, fórmula menstrual, la regla, edad de menopausia, están ahí, paridad, lactancia, porque es uno de los sitios que vamos para ayudar a la anatomopatía
a analizar también el tipo de anticonceptivo que utilizan, porque hay algunos que son de consumo de factores de riesgo coadyuvantes que ayudan al virus de papiloma y las células del uterino, y luego también para saber de alguna manera pues, si se protegen, no se protegen, luego el tipo de relaciones sexuales que tienes, si tienes solo una pareja, si es estable, si no es estable, si tienes una pareja reciente, todas estas cosas, aunque para nosotros parece que no tienen importancia, sí que tienen importancia para nosotros, que es la gestión primaria, la razón de ser la gestión primaria es la promoción de la salud de la enfermedad y siempre vamos a hacer algún tipo de intervención educativa en cualquier área de la gestión primaria. Es y luego también nos interesa de cara a esta curva concreto, es la situación de álgebra o revisamos los previos de CEBIS y luego también entramos sobre incontinencia, que parece que no tiene nada que ver para detectar otro tipo de problemas susceptibles de atención sanitaria. También entramos sobre la recomendación de BPH para saber si son mujeres que deberían estar abandonadas y que la vacunación en su caso. También entramos en productos tóxicos, sobre todo para hacer intervención en lo que se refiere al tabaquismo. El alcohol parece que no tiene mayor importancia, pero como decía, si detectamos algún tipo de problemática susceptible de atención por nuestra parte, o de derivación a otro profesional, o de captación en otro tipo de programa, tenemos que tener en cuenta siempre. Antecedentes familiares de cáncer ginecológico o de colon, porque sabemos que esto es asociado a algunos tipos de cáncer ginecológico, y luego también antecedentes personales quirúrgicos ginecológicos, sobre todo el esterectomía. El propio programa excluye de forma automática a las mujeres que tienen una esterectomía total. Pero hoy, por ejemplo, tenemos que llamar a Elena, concretamente por una mujer que tiene una esterectomía total, que en su caso, en 2021, intenté incluirla porque sí tiene herpes, pero el programa no dejaba. Entonces, bueno, pues hoy lo que hice fue a mano llamar al programa, publicar el caso y entonces ya la puedo incluir, ya le puedo dar hoy una cita de SFX para que se tomarle la muestra porque sí que tiene huella y debería estar incluida en la de 62. ¿Vale? Y luego también indagamos sobre la actualización para, bueno, pues para saber si realmente está incluida en el programa o dependiendo del tipo, ¿no? Pues saber si tendría que hacer otro tipo de programas. ¿Vale? En cuanto a los antecedentes personales, nos interesa mucho las enfermedades autoinmunes o mujeres que están con tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, porque hasta ahora estaban en el programa y el control de tamaño, ¿vale? Y luego también tenemos que indagar sobre neoplasias, tanto terminopélvicas como mamarias. Y en cuanto a los tratamientos, nos interesa los tratamientos actuales, tanto hormonales, sistémicos o locales, como los inmunosupresores. Y luego también los tratamientos que hayan tenido en los últimos 5 años para la terminopélvica o quimioterapia. El otro es un caso curioso de una mujer que había recibido un saque por un embarazo ejecutivo hacia 2 años. Ella no lo contabilizaba con la quimioterapia. Entonces, bueno, interesante esa análisis certificada. Después de que tenemos productos de contrato que nos van a ayudar a rellenar bien la documentación, tenemos que explicar el programa a la mujer. A veces sabemos que sí que está incluido en esta programa. ¿Para qué sirve? ¿Qué viene a sustituir a las tecnologías de antes? ¿Por qué se hace este cambio? ¿Cómo se comportan el virus del papiloma? ¿Qué tipo de resultados se pueden esperar? ¿Y qué tipo de controles se van a hacer sobre esos resultados? ¿Qué es lo que se va a hacer? Es muestra. Y luego, bueno, pues quién va a hacer el seguimiento, con qué frecuencia y qué profesional. Para que quiera, me encantaría explicarles cómo percibe el que yo dispongo para explicarlo en consulta, para que lo entiendan, para que sea como muy visual lo que se va a hacer, pero no me da tiempo. Entonces, si alguien tiene curiosidad, luego competimos con el tema. Vale, tenemos que cubrir el informe pretoma, la anquisa pretoma, en la que es muy importante. Cuando no acude, tenemos que entrar en el estudio para que no acude, para que lo sepan en servicios centrales y le puedan dar citas. Le dan citas para 3 meses, cuando no acude a la prueba. ¿Vale? Y luego, ¿a quién me va a poner? Pues el tipo de muestra. Si le tengo que recoger solamente para VPH, yo voy a hacer el mismo tipo de recogida de muestra, pero sí para luego a la hora de rellenar lo que es la petición, lo que es la solicitud, saber si le van a hacer contest, si esta muestra va a tener que ir a la y luego, por defecto sobre cuál que con cita de cribado. En este papel hicimos con la paciente de ayer que la capté yo, por eso la capto yo, por iniciativa propia. Y hay algunas mujeres que vienen que aceptaron la invitación del autotoma, les enviaron el autotoma a su casa, pero luego resulta que no se lo pueden cacharlo y dicen, esto no sé. Y vienen a la consulta. Entonces, bueno, digamos, como que regular este formato, le tomamos la muestra, la consulta y ya está. ¿Vale? Cuando no tomamos la muestra, no tomamos la muestra, no tipo de excusa. Señala, todos estos
desplegable, observamos que tengo que poner ahí el motivo por el que no estoy muy bien. Vale, después tenemos la repetición en modular, que esto que tenemos que hacer modular ya en todo el salto. Bien, veamos, para todo el mundo. Entonces, muy importante, en este primer desplegable está puesta la prueba de justificación, y aquí es muy importante que tú hagas una prueba avanzada, porque la primera vez que viene, porque es un proceso de seguimiento, porque los procesos de seguimiento, independientemente de tipos de positivo o negativo, sí o sí se va a hacer la citología, y eso es muy importante, porque si no, el laboratorio pues, no tira la muestra, no le llega a anatomía patológica y directa a ¿vale? Antes tenía también un ítem que era contest de privado y ahora desapareció porque dentro de, pues ya cuando finaliza. Supongo que es la letra para capitalizar los músculos que me llamamos. Pero como ya ves que hay varios motivos. Y cuando era una cita de SCXP o toma positivo, pues también. Vale. Y después tengo, os fijáis todo aquello que hacemos en la análisis, pues en cada uno de estos tengo que abrir el desplegable, no, sí, que va a llevar, ¿vale? Y tenemos que hacer una parte de voluntarios para la matrona, todo esto que rellenamos, después cuando se imprime el volante o en solicitud, no aparece nada más. Lo único que aparece es la publicación. Entonces, pues yo no sé si lo compartimos aquí, realmente le llega a alguien o no. Sí. Muy bien. Pues por eso interesa esto para vale, estábamos en este esquema. Vale, después de que hemos hecho digamos, toda esta parte administrativa, imprimimos la pegatina identificativa y preparamos el número de la muestra. Se quita el recinto, se coloca la pegatina y tiene que ir muy bien colocadita para que la máquina la coja, que no rebase por aquí, que no rebase por allá. Bueno, hay que tener, cada uno tendrá su técnica. Y luego tomamos la muestra. Bueno, colocar a la mujer en la camilla de las mujeres que tienen movilidad reducida. Bueno, pues eso puede tener su enfoque. Y como digo yo, estamos en una consulta especializada. No es llegar y poner un palito y ya está. Entonces, lo mismo que cuando entramos en una casa, nos tenemos los pies en el percudo, siempre que exploramos a la mujer nos detenemos en la curva para comprobar que no hay patologías susceptibles de delegación, pues que está todo en orden, que está todo en naturación vulvar, tenemos que recibir espectros, vamos a medir de esta mujer, observamos como siempre, pues que nos pasa un el flujo, por ejemplo, pues si sospechamos que tiene una afección y aprovechamos que tenemos a la mujer colocada en una camilla de exploración ginecológica para tomar otro tipo de muestras que sean necesarias también. Y el cervix, bueno, pues porque hay veces que no tiene buen aspecto o no nos gusta o vemos cosas ahí en ese cuello que a veces sí que incluso pedimos una citología mayor examen de pH negativo porque no nos gusta el aspecto de ese cuello, consideramos que hay que analizar eso. Y habitualmente, yo no sé si esto lo hace todo el mundo, yo sí tengo la costumbre de hacer tanto bien manual, pues por mismo aprovechar la oportunidad, probar que hay masas, que es una exploración ginecológica básica, una de primaria, que está todo. Después, tenemos que montar la muestra para conservarla siempre en nevera y siempre se enfría, siempre al laboratorio de microbiología. Bueno, aquí en esta área sanitaria, pues yo diseñé esta pegatina para poner en los sobres y facilitarnos el trabajo. Pegatina, estar escribiendo y que nadie tenga que andar pensando lo que hemos escrito ahí. Para finalizar la consulta, como decía, hacemos una educación sanitaria, pues si es una mujer que fuma, hay que recomendarle algo de tabaquismo por otros muchos motivos, pero este también. Hacemos una introducción preventiva sobre, como decía, factores de riesgo que pueden ayudar al virus de la de los tejidos. Miramos también si estaría recomendado el uso de preservativos según la estructura de esta mujer o de antes, y le damos información claro, pero aquí siempre lo ves, para explicar si es un programa, si es un programa, a partir de qué edad y en qué momento pues, estoy haciendo un privado que acabo de captar mujer de 36 años y que hace muchos años el privado de mama. Os explico los motivos por los que tendría que acudir a su médico de cabecera para hacerse controles de la mama si fuese necesario en este caso privado. También asignamos citas para atender otras necesidades que hayamos detectado en la consulta, pues bien disfunciones del suelo pélvico o para atender síntomas climatéricos y de posmenopausia múltiples, no voy a entrar aquí ahora, o también para vacunar de virus de papillomavirus y la vacuna y la mujer accesa. Y después tenemos que hacer, como todo, una captura de la actividad. Y para terminar, sí que me gustaría hacer estas pequeñas reflexiones. Aparte de la lectura, que hemos confirmado que sí, pues hay
en esas corporaciones a veces ponemos tratamientos relevantes, o casos de cervix, o el tema del tabaquismo, por ejemplo, y sí que estaría genial para mejorar ir mejorando el programa y mejorar nuestro trabajo, digamos, directo y consulta, la posibilidad de editar. Hay veces que olvidas de no sé qué, después de que tú has dado un trabajo, introducir esta información y no tenemos posibilidad de editar la asociación de edición. Estaría genial también contar, yo creo que tanto nosotras como los clientes como un listado organizado de los tratamientos de los impresores para hay muchísimos fármacos nuevos, algunos con moduladores, otros no, entonces, para un poco saber, para explicarles la explicar un poquito en mujeres inmunodeprimidas. En la lista de toma, yo creo que esto es algo de la hormona, la FUR y la de la menopausia, y es algo que nos da trabajo porque hay mujeres que están en amenorrea o que no recuerdan su FUR porque están con un tratamiento, por ejemplo, de objetivos solo de estación y que no están en menopausia. Entonces, ¿qué pones? Bueno, eso. No entiendo que aporte nada al programa general. Y ya sé que estamos en ello y que esto es un primer paso, pero me parece muy importante hacer una información masiva, tanto a nivel social como a todos los profesionales de medicina de familia. Está grabado a fuego en el imaginario colectivo que ya está haciendo esto. Y para esa información y esa creencia y consulta nos lleva un tiempo impreocupable. Es y lo de los médicos de familia, sobre todo, para que se acostumbren a mirar a la edad de 5 años para ver qué está claro. Suelen mirar, no tienes desde hace 5 años, ¿verdad? Y te he captado el pasado, te he explicado por la medicina. Y otro, es que no te tengo que cuando piden el trabajo para consultar, no lo dijo el médico, ya, es complicado. ¿Vale? Tener en cuenta que además, cuando hablamos de todos estos temas de información privado que hemos entrado ahí en profundidad, pero estamos hablando de la sexualidad de las personas, estamos hablando de algo íntimo, y esto a veces levanta, bueno, tsunamis en las relaciones de pareja. Con los que no son, pero los levanta. Me parece interesante también que todas las actualizaciones de la que nos va informando la Gabriela Camacho estaría intentando subirlas a la intranet, porque si no, estamos nosotros que están tratando de usar las compañías de informar. Bueno, esto a veces es farragoso. Y luego, a veces, yo ya sé que está muy genial todo el tema de salud, que la gente pueda ver sus analíticas o resultados y demás. Pero yo me he hablado con muchísimas mujeres que les da activo antes de que a lo mejor tengan la cita de psicología o de la psicología, vienen preocupadísimas, llorando, tal vez. Entonces, creo que sería muy interesante que esos resultados en concreto no fuesen visibles para personas que hayan recibido información. Porque generan muchas consultas que llevan mucho tiempo y creo que sería evitable para gestionar mejor los recursos que tenemos. Y luego, para mí sería muy importante ahora mismo saber que podemos capturar este tipo de actividades X con los nombres especiales. Yo tengo muchísimas consultas telefónicas y no las puedo capturar como se quieren. Invierto muchísimo tiempo para explicar las cosas y pertenece a la actividad. Entonces, bueno, sugerencias sin más. Agradecer, bueno, todos y sobre todo yo aquí sí que quiero hacer una relación especial desde que se hizo el preparaje con todas mis compañeras de primaria y de los estudiantes que la de lujo. Y gracias en especial a Elena Moleta Macho y a por escuchar siempre y tener en cuenta las sugerencias que podemos hacer en su momento. Se agradece mucho. Gracias, nos tomaremos nota de todo. Y ahora nos va a hablar de Segude, de la unidad de papilomavirus, y veremos por qué es importante colocar bien la etiqueta y por qué toda la petición es importante cubrirla bien. Nos hemos ido quitando cosas de esa petición y seguiremos adaptándola a lo que nos vayan diciendo todos los profesionales y a lo que salud pública necesite, que realmente es que nos dan las directrices a la hora de funcionar con todo esto. Y está bien que hagas el matiz. Todas las matronas de Galicia piden contra nuestro sistema informático de Mola todas las Hola, soy María José, soy microbióloga aquí en el ULA y formo parte del equipo que trabaja en la unidad de detección del virus del papiloma humano, que bien como explicaron, realizamos la detección del virus del papiloma humano para muestras de toda Galicia.
Entonces, cuando nos propusieron participar en la jornada de hoy, en 10 minutos había que resumir toda la unidad, entonces no es muy fácil. Entonces, lo que hicimos fue, en determinadas diapositivas, hicimos unos vídeos para que se pueda ver realmente cómo procesamos, cómo trabajamos en la unidad. Pero para poder entender cómo detectamos el virus del papiloma humano, vamos a hacer un resumen muy simplificado y muy abreviado de lo que es el virus. El virus pertenece a la familia de papilomabilidad del género papilomavirus y es un virus DNA. Es un virus que su genoma se caracteriza porque es una doble cadena circular. Tiene una cápside, que es la estructura que rodea el genoma, que es de naturaleza proteica, que es icosaédrica, y es un virus del mundo, es decir, no tiene envuelta. Es un virus de relativo tamaño pequeño y su principal vía de transmisión es la sexual, pero ojo porque no es la única. Existe descrita la transmisión horizontal, una transmisión también vertical, madre-hijo, y ahora recientemente hay publicados artículos y trabajos en los que se habla de que hay transmisión del virus del papiloma humano por el contacto con los humos liberados durante el tratamiento con dióxido de carbono. Para que entendamos qué es lo que detectamos después, nos vamos a centrar en la estructura del genoma del virus. Como os decía, es una doble cadena de DNA circular. Ese genoma está codificado por 8 genes que se clasifican, como veis en la imagen, en 3 partes. 6 regiones tempranas que están numeradas de 1 a E7, E6 y E7 son los principales oncogenes, 2 regiones tardías, L1 y L2, y una región larga de control. Quedaros con esta imagen para después. Están descritos más de 200 genotipos del virus del papiloma humano y se han agrupado en diferentes géneros. El género alfa, por ejemplo, es el que engloba a casi todos los genotipos causantes de cáncer. El beta, el gamma, que normalmente suelen dar más procesos asintomáticos, pero a lo mejor hay que tenerlos en cuenta en determinados estados de inmunosupresión, por ejemplo, trasplantados, VIH, etc. Dentro de esta clasificación se ha clasificado a unos genotipos como los de alto riesgo, es decir, que son responsables de patología como es el 16, el 18 y los englobados en otros altos riesgos que incluyen 31, 33, 35 y luego otros de bajo riesgo, denominados así, porque no tienen ese riesgo de producir una patología genital. En esta tabla os presentamos las pruebas moleculares de detección del virus del papiloma humano que están aprobadas por la FDA para que se puedan utilizar en cualquier laboratorio. Como veis, son todos los que aparecen en la tabla y os aparecen diferentes dianas. Los que utilizamos en el laboratorio es este que veis marcado con la flecha y los círculos. Es un equipo de Roche que es, bueno, en la tabla aparece el 4800, nosotros lo que utilizamos se llama COVA 6800. Es un equipo mucho más grande, es un hermano mayor que nos permite procesar muchas más muestras. Como veis, la diana del virus que detectamos es la L1, la que veíamos en el esquema del virus. Y además, este equipo sí que está aprobado por la FDA para realizar cribado primario. Entonces, vamos a ver ahora un poco a poco cómo es la unidad, que después, si queréis, como decía la doctora Basanta, pues se puede, por supuesto, ir a ver y tal. La unidad está dividida en 3 partes. Hay una parte preanalítica, una parte analítica donde están los equipos y una parte de posanalítica. En la parte preanalítica, todas las mañanas a las 8 de la mañana nos llega un repartidor con las muestras de todas las áreas sanitarias. Entonces ahí es donde hacemos la recepción de las muestras. Las muestras pueden ser el endocervical o la autotoma. Hay que darlas de alta en el sistema informático, es decir, pasar cada una de ellas y registrarlas y activarlas como que entran en la unidad. Y hay que hacer un procesamiento previo de las autotomas, porque como bien explicaba la compañera, tenemos 2 tipos de muestras en este cribado. Las autotomas, es decir, el exudado vaginal que recoge la propia mujer en casa, que necesita un procesamiento previo, o el endocervical, que ya viene recogido en el medio simple, que puede ir directamente a los equipos. Vamos a ver un vídeo ahora de cómo procesaríamos una autotoma. Es que las cosas que nos pasan, que preparé la presentación con los vídeos incluidos, si no se pueden ver, hay que verlos por separado. Estas son las autotomas que, bueno, que teníamos preparadas. Cada autotoma la mujer la recibe en casa con un QR. Entonces, ese QR nos va a servir para identificarlas. Nos sirve para identificarlas. Entonces, lo que hacemos es que cada una de esas autotomas utilizamos un medio de transporte siempre y dejamos caer la parte del cepillo, como hace la compañera, en el Simpred y ahora se bloquearía. Es simplemente eso, pero es que este procedimiento es manual, no tenemos manera de hacerlo, que es así. Una a una vamos quitando el cepillo del dispositivo y se deja caer en el medio de Simpre. Están correctamente identificadas entre una y otra.
Entonces, una vez que están preparadas las muestras, vamos a la parte analítica, que es la parte donde están los equipos, esa parte, esa sala. En los equipos contamos con dos equipos, uno de preanalítica, que es lo que llamamos COBAS Prime, y otro de PCR, que es el COBAS 6800. Como os decía, de PCR hay dos equipos que nos permiten poder procesar todo el volumen de muestras que podemos llegar a tener en un día. Entonces, los vamos a ir viendo poco a poco. El equipo Prime de preanalítica lo que hace es que es capaz de preparar automáticamente, sin necesidad de ninguna persona, las muestras para que después entren en los equipos. Las muestras de CIMPEP, una vez que entran, hay que homogenizarlas, se destaponan, se voltea, se pasa un volumen de una alícuota a unos tubos y esos tubos son los que entran posteriormente al análisis de PCR. Entonces se elimina todos esos pasos manuales que hacíamos en el piloto, que había una persona pipeteando todos los días cada una de las muestras, y es un equipo que nos permite trabajar de manera continua. Nos van llegando muestras y pueden ir entrando poco a poco en el laboratorio. Es este el equipo. Entonces, hay unos láser que reconocen el código de barras de la muestra identificativa de que está activada en el sistema informático, es decir, la muestra está, la muestra la recoge, la voltea, es decir, hay una homogenización de la muestra y a partir de ahí todo esto estamos hablando de que recibimos en torno a 500 muestras diarias, hubo 600 muestras diarias, hubo semanas en las que recibíamos 1000. Entonces, la ayuda de estos equipos para procesar todo ese volumen de muestras es muy importante. Entonces, ahí está haciendo, como veis, en los tubos una alícuota de esas muestras, que van a ser las que después están conectados todos estos equipos entre sí y lo vamos a poder procesar al resto de la parte analítica. La parte analítica, es decir, la PCR, la parte analítica de la PCR, bueno, gracias a la pandemia o a raíz de la pandemia todos sabemos lo que es la PCR ahora, es decir, la detección de un gen específico de un microorganismo. Entonces, la detección del virus del papiloma lo hacemos por PCR, por una amplificación de un gen concreto, que en concreto es la L1. Acordaros del diagrama del virus inicial. Esta parte es la más conservada del virus y por eso es la que detectamos. Entonces, el equipo que hace esa amplificación es el COBA 6800, constamos de dos equipos de amplificación y en esta nos permite tener los resultados negativos en el caso de que no se detecte ninguna diana, la diana 16, el 18 y otros altos riesgos. En esos otros altos riesgos se incluyen los genotipos que veis en la presentación, 31, 33, pero no nos va a diferenciar cuál es. Y luego podemos tener un resultado individuo porque la muestra pues, no detectamos los controles, no es suficientemente buena, entonces esa muestra no la podemos validar. Y la parte posanalítica, al día siguiente se revisan todos los resultados que hayamos metido en los equipos, validamos los resultados, es decir, que los controles, las muestras entran en PCR de 94 muestras con sus controles. Entonces, todos los días hay que revisar que los controles de esas 94 de carga continua, podemos estar haciendo 94, 94, 94 durante toda la jornada laboral, que estén correctos. Si están correctos, si vemos que todo va bien, se procede a validar los resultados. Y a partir de ahí ya empieza el circuito de las muestras. Puede ser una muestra positiva que se envía a anatomía patológica, el test de seguimiento, y las negativas las guardamos 48 horas en una estantería por si acaso a lo mejor se necesita recuperar, porque hay un error de registro por parte de las compañeras matronas y nos piden a lo mejor pasar esa muestra, entonces se conservan 48 horas. Esto es un informe que ve una impresión de lo que a partir de nuestro programa informático. No es exactamente igual que lo que veis en Llano. La parte que comentaba la compañera de la encuesta para anatomía no se ve, aquí se va a ver. Entonces, esto es un resultado que puede ser una toma negativa, no haríamos más. La mujer entra en el circuito y en 5 años se la vuelve a citar. Este sería cómo queda un informe de una muestra endocervical positiva para 16S, una muestra positiva para alto riesgo, que no es 16 sino es 18. Ya en el informe describimos cuáles son los genotipos que detecta la técnica. Y una muestra que sería una autotoma que sale indebida, la repetimos 2 veces. En el caso de 2 veces no salga insatisfactoria, ya se valida así y se cita a la mujer en la matrona para que se le recoja una muestra adecuada que realmente es el endocervical. Y como hay gente conectada online, quisimos hacer, pues si no pudiera ir a la visita de después, quisimos hacer una visita virtual, porque se llama así. Es que he aprendido muchas cosas de la que es la unidad.
Bueno, bueno, y para finalizar, te agradecer a pues, realmente toda la gente del servicio de microbiología, bueno, el resto de compañeras, por supuesto, que pertenecen al cribado, de todo el equipo multidisciplinar que lo realizamos. Pero bueno, creo que hay que agradecer mucho a todos los compañeros de microbiología porque para poner en marcha el cribado pues, fue difícil. Aquí estamos en una comida de después de un día que procesamos 1000 muestras, pero aquí no están todos los que participaron, están gente que estuvo, no todos somos ahora mismo de cribado, el cribado está formado por 3 técnicos y yo, entonces 3 compañeras más. Son muchos los que ayudaron voluntariamente a sacar el cribado adelante y yo creo que la verdad, el esfuerzo es de todos ellos. Hola. Os dicen los que están conectados que no puedo escribir. Vale. Sí. Eh, Vale, pues yo tengo 10 minutos para explicaros un poco lo que decimos en los informes. Está centrado casi todo en el informe de citología ginecológica, que es la base, y bueno, algo más, pero poca cosa. Es una cosa muy sencilla, así que en 10 minutos acabo de eso. Un recordatorio de lo que es lo más importante para los patólogos, por nuestra anatomía, que es la zona que vamos a estudiar. Es una zona muy pequeñita, en realidad, que es lo que llamamos la zona de transformación. Esto es el endocervix, que tiene un revestimiento cilíndrico, una sola capa. Por aquí está el exocervix, que tiene un revestimiento epitelial mucho más gordo, es un epitelio escamoso, más resistente, de lo que hace producir moco, básicamente de lo que hace es persistir aún así, pues, sí. Y donde se unen los dos es lo que llamamos la zona de transformación. Esta zona de transformación, la zona pequeñita, es donde se originan la inmensa mayoría de lesiones displásicas y neoplásicas bizarras. Y básicamente es la que vamos a estudiar. En citología, ya desde hace mucho tiempo, en 1998 empezó el asunto, se hizo un informe protocolizado a medios de patólogos y psicólogos para informar citologías de la región céntrico-bajera. Bueno, esto evolucionó. En 2001 se hizo una versión ya que es casi definitiva y la última es la de 2014, que es por la que nos regimos habitualmente. Es un informe mundialmente aceptado, bueno, los ingleses, pero esto permite estandarizar los informes que siempre sean iguales, que todo el mundo lea lo mismo y siempre tengan la misma técnica. Básicamente, el esquema del informe es este, pero vamos a hablar simplemente de la calidad de la muestra y de los resultados que decimos claramente.
todo esto de la citología y la biopsia de herpes son cosas, digo, es bueno, es malo. Con la calidad de la muestra pasa igual. ¿Es satisfactoria o es insatisfactoria? Dentro de las muestras satisfactorias, bueno, ya en principio. ¿Eh? Mejor. Mejor por ahí. Sí. Ahora veremos. Sí. Vale, pues dentro de las muestras satisfactorias, cuando haya células atípicas, siempre es satisfactorio, sea como sea. Y luego, ¿qué se necesita para que una muestra sea satisfactoria? Bueno, pues que tenga componente endocervical o de la zona de transformación. Acordaros de esa zonita pequeñita que había allí. Se considera satisfactoria la muestra, pese a que no tenga este componente endocervical, zona de transformación, porque se ha comprobado que estadísticamente no altera la sensibilidad de la prueba para diagnósticos de HSIL, que son los que realmente interesan. Pero es verdad que cuando no hay este componente endocervical o de zona de transformación, la técnica puede tener menor sensibilidad detectando lesiones de bajo grado, más flexible. Sin embargo, sigue considerándose satisfactorio. Como veis, se necesitan 10 células glandulares y o metaplásicas para considerar que tiene zona de transformación endocervical. Claro, 10 células básicamente no es nada, con lo cual o tiene o no tiene. Una muestra insatisfactoria, bueno, pues cuando no tiene células, tiene muy poquitas, o cuando hay algo que no nos deja saber más del 75% de la celularidad de la preparación. Normalmente pues, suele ser sangre, puede ser mucha inflamación. En tomas líquidas, lo más habitual suele ser sangre que impide que pase la celularidad de descanso. Pasamos a la interpretación de los resultados. En el Bethesda, como os digo, todo se divide en dos. Puede ser negativo o positivo. Las lesiones negativas no tienen por qué ser normales, pero se llaman alteraciones o cambios celulares reactivos. Lo que es positivo se llama anomalía o atipia. Luego veremos que la atipia no tiene el mismo significado cuando hablamos de células escamosas que cuando hablamos de células celulares. Pero en principio la primera disquisición grande es que si no decimos anomalía ni atipia, es benigno. Ya está. Dentro de lo que es negativo, bueno, pues hay una serie de imágenes que nos dan problemas. Hay una serie de alteraciones que podemos reconocer sin ningún problema. La metaplasia escamosa, cambios queratóticos, lo reconocemos sin problema. Y hay una serie de cambios reactivos que tienen una serie de características particulares cuando las tienen. Por ejemplo, cuando se reaccionan con inflamación, con radiación, se reconocen bien, no tienen. Hay una serie de ellas que llamamos alteraciones reactivas inespecíficas. Como digo, le llamamos alteraciones, luego es benigno. Ya está, estamos diciendo que es benigno. Pero sí es verdad que no tienen ninguna característica de estas, que pues seguramente están por hongos, tampoco lo vemos. Y bueno, pues nos dan que pensar si será una lesión de bajo grado o no, pero al final nos decidimos por alteraciones reactivas en específico. Alteraciones luego benignas. Pasamos a las anomalías. Hemos dejado lo bueno, pasamos a lo malo. Hablando de celularidad escamosa, cuando decimos células atípicas, cualquier cosa que esté incluido
dentro de células atípicas es una lesión displásica o neoplásica. Hablando de células glandulares atípicas, la atipia no es exactamente equivalente a displasia o neoplasia en este primer grupo. Luego lo vemos. Empezamos por las atipias del epitelio escamoso. El epitelio escamoso es lo que recubre la parte exocervical del cervix, también vagina. Hablando de esto, las displasias del cervix se caracterizan, esto se puede ver en biopsia, no se puede ver en citología, por una alteración en la maduración de los queratinocitos y atipia citológica. Una de las dos cosas sola no da displasia del cervix. Entonces, bueno, esto es un dibujito que me salió muy bien, no le tengo que pedir permiso a nadie. Esto es el estroma, esto es la membrana basal y a partir de aquí está el epitelio escamoso. El epitelio escamoso crece desde unas células que están en la base, se llaman basales, son células inmaduras, son las que se replican. De hecho, es aquí donde se fija el virus del HPV. Y estas células van creciendo y van madurando. O sea, se van haciendo parabasales, intermedias, superficiales. Y llega un momento que ya tanto maduró que se escapa. Cuando estas atipias y alteración de la maduración ocupan la mitad basal, se llama una lesión de bajo grado, LSIL o CIN1, neoplasia intraepitelial cervical grado 1. Cuando ocupan los 2/3, pues HSIL o CIN2. Si ocupan prácticamente todo el grosor, pues entonces se llama HSIL, CIN3, carcinoma epidermoide in situ. Y llega un momento en que las células tumorales rompen la membrana basal y se meten en el estroma. Entonces ya estamos hablando de un carcinoma epidermoide in situ. Al entrar en el estroma, dentro del epitelio no hay vasos. Se nutre por inhibición de los vasos que hay en el estroma. Por lo tanto, una lesión que está limitada en el epitelio no puede infiltrar los vasos. No se puede extender a distancia. Se extenderá a la derecha, a la izquierda, para arriba, para abajo, pero no da metástasis. Dentro del estroma sí que hay vasos linfáticos. Si hay vasos linfáticos, hay posibilidad de que las células tumorales los infiltren. Y, por lo tanto, hay posibilidad de que haya metástasis. Obviamente, cuanto más grande, cuanto más infiltre el estroma, pues más posibilidades hay de que haya metástasis. Por lo tanto, aquí pues hay, digamos, otra distinción importante, ¿no?, entre lesiones que están dentro del epitelio y lesiones que ya son de otro estadio o otra cosa. Si esto lo comparamos con biopsias, citologías, ¿no?, por ver cómo es la... En biopsia, como digo, un CIN1 ocupa la mitad basal del epitelio y en citología se llama LSI. En biopsias también hemos adoptado esta misma terminología. Esta es una terminología del sistema de Bethesda, también sirve para las biopsias, que llevan también esta otra terminología de plasia. Entonces, LSI y CIN1 es lo mismo. LSI en citología es una lesión de bajo grado y estas son lesiones que el 80% de ellas, si las dejáramos en paz, pues remitirían solas. Claro, queda un 20% que tiene solo. CIN2 y CIN3, que de hecho muchas veces en biopsia pues nos cuesta bastante distinguir, se han agrupado en lo que se llama HSI, que es una lesión de alto grado. Estas lesiones, por el contrario, el 80% de ellos, por hablar así, evolucionan a formas más graves, CIN2, CIN3 y carcinoma, si las dejamos en paz. Por eso siempre el foco está centrado en este tipo de casos. Centrándonos en las citologías, pues, como os digo, hay lesiones de bajo grado, son ASCUS, que
siempre es sugestivo del ESIL, pero es insuficiente cuantitativa cualitativamente, es decir, o la célula no es tan rara como debería para un LSIL, o es que hay una o dos nada más. Pero decir ASCUS y decir LSIL básicamente es lo mismo. LSIL, lesión de bajo grado, equivale a 101, como visteis anteriormente, y las lesiones de alto grado pues empiezan con el ASCACHE, que siempre sugiere una lesión de alto grado, pero insuficiente cualitativamente. Pero básicamente es un HSIL, que incluiría CIL2 y CIL3, y luego hay el término de carcinoma de células escamosas, que se llama lesión intraepitelial escamosa de alto grado con características que sugieren invasión. Esto es porque obviamente en la citología vemos células sueltas, no estamos viendo la estructura del tejido, entonces no sabemos si están o no están, ¿no? Hay alguna característica que efectivamente sugiere invasión, como células en renacuajo, como necrosis celular, como cosas así, que puede indicar que se trata de un carcinoma infiltrado. Pero esto es muy difícil de diferenciar en citología. Hablando de células glandulares atípicas, pues aquí también, como siempre, lo dividimos en dos. Las primeras células glandulares atípicas, ya sean sin otra especificación, es decir, pues pueden ser endocervicales, pueden ser endometriales, o nos parecen endocervicales porque son más grandes, o nos parecen endometriales porque son más grandes. Sí que decimos atipia, pero cuando se hacen las biopsias, la gran mayoría de estas acaban siendo lesiones reactivas. A partir de aquí, todas son lesiones neoplásicas o displásicas, ¿no? Ya sean in situ, adenocarcinoma in situ, o ya un adenocarcinoma infiltrado. ¿Qué pasa con las células probablemente neoplásicas? Bueno, pues básicamente es que el diagnóstico es adenocarcinoma in situ, pero para hacer este diagnóstico en citología necesita pues, un cuadro largo de características estructurales, de cómo son los grupos, de si tienen la pluma apoyo, todas esas cosas, y de la morfología de los núcleos, tienen que cumplirse todos para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma in situ. Como raramente vemos todos, acaban siendo células probablemente neoplásicas. Muchas de ellas pues, son de origen endocervical, pero si las vemos un poco pequeñas, porque adenocarcinoma tipo endocervical hay bastantes, y hay algunos que no están relacionados con HPV, algunos tipos, por ejemplo, el pero van a la misma parte. Cuando decimos adenocarcinoma estamos hablando de un tumor invasivo, o sea, filtra el estroma, no está dentro del epitelio, no tiene capacidad de metástasis. Nuevamente, en citología es muy difícil de diferenciar adenocarcinoma invasivo de adenocarcinoma o sea, en situ de infiltrante. Cosas que pueden ser necrosis, que ya efectivamente raros, pero por lo tanto, estos diagnósticos, nosotros que somos bastante reservones, esto de infiltrante en citología, vamos a decirlo pocas o casi ninguna vez, porque no lo tenemos claro. Y ya está. Sara, volvemos a los pacientes, a las pacientes en las consultas, después de salir del laboratorio, nos cuentas una consulta de colposcopia.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, gracias por estar aquí a estas horas. Yo soy Sara Iglesias y soy ginecóloga del servicio de ginecología de aquí del hospital y hoy os voy a hablar un poquito de la consulta de las colposcopias, ¿vale? Una prueba que yo creo que en general es bastante desconocida y que a los ginecólogos pues, realmente nos da mucha información. Creo que lo primero es empezar por distinguir dos términos, ¿vale? Colposcopia de colposcopio. La colposcopia es la técnica, el colposcopio es el aparato que nos va a permitir hacerlo. La colposcopia es un procedimiento médico que nos va a permitir examinar de cerca el cuello uterino, la vagina y la vulva mediante un instrumento llamado colposcopio. El colposcopio es un microscopio de campo estereoscópico, binocular, de baja resolución, que tiene una fuente de iluminación muy potente y que se emplea para el examen visual del cuello uterino y del resto del tracto genital inferior. ¿Cuáles son los objetivos de una colposcopia? ¿Qué nos va a permitir una colposcopia? Bueno, pues realmente es una exploración imprescindible en la prevención secundaria del cáncer de cuello de útero y en la evaluación del tracto genital inferior. Aquí, en este foro, lo que nos importa es que nos permite detectar células anormales que puedan ser precursoras de algo maligno, ¿vale? Lesiones malignas o potencialmente malignas. Pero nosotros la utilizamos para muchas más cosas, ¿no? Como puede ser la identificación y caracterización de lesiones como verrugas, pólipos, cervicitis, para hacer biopsias dirigidas, permitiendo acceder a áreas sospechosas con mayor precisión, o para seguimiento y monitorización de lesiones que ya conocemos, que tratamos y queremos ver cómo van. ¿Y qué nos llega desde el programa de cribado? ¿Todas las mujeres que se presentan al programa de cribado van a terminar en una colposcopia? Pues no. Vale. Las indicaciones de la colposcopia desde el programa de cribado son las siguientes. Mujeres con un HPV 16 o 18 positivo en autotoma, 16 o 18 positivo con citología negativa o con citología pendiente, que tengan un VPH de alto riesgo positivo y en la citología salga o una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado, un VPH persistente, ¿vale?, de alto riesgo, una colposcopia de repetición tras una previa inadecuada o que sea una colposcopia de control o seguimiento, ¿vale? Estas son las indicaciones que el cribado considera que pueden acabar en una colposcopia. Este es el primer colposcopio que existió y esto es un colposcopio actual. Vale, el primer colposcopio que existió fue en el año 1925 de la mano de un médico alemán, Hans Hinselmann, que él estaba convencido que el cáncer de cervix no aparecía así de repente, sino que estaba precedido de una serie de lesiones muy pequeñas que no eran visibles al ojo humano. Y él lo que quería era desarrollar un aparato que le permitiese visualizar estas lesiones. Entonces elaboró el colposcopio, ¿vale?, que como veis, pues evolucionó hasta el colposcopio de hoy en día. El colposcopio tiene tres partes, no me voy a parar aquí, pero la primera parte sería un cabezal con unas lentes objetivo, un enfoque, unos filtros y unos aumentos, ¿vale? Estos aumentos nos van a permitir pues, ajustar un poquito en función de lo que queramos evaluar. Los genitales externos pues suelen verse con aumentos de 2,6, vulva, vagina y cervix de 8,15 y detalles finos pues 15-25 aumentos. Tiene también una fuente de luz, que actualmente es una luz de xeno o una luz LED, ¿vale?, que actualmente se encuentra como externo al colposcopio, antiguamente estaba aquí, pero ahora se conecta mediante un cable de fibra óptica, un brazo articulado y un soporte y otros, ¿vale? Realmente el colposcopio actual, el colposcopio moderno, admite todo lo que queramos, un sistema de captura de imágenes, monitores, sistemas de documentación, etc. ¿Y qué necesitamos para hacer una colposcopia? Pues lo primero que necesitamos son instrumentos o es instrumental para el acceso y la visión colposcópica, es decir, que nos permitan acceder a aquello que nosotros queramos evaluar, ¿no?, que será el cervix en este caso. Para ello vamos a utilizar un espéculo vaginal, un espéculo cervical o incluso un retractor vaginal para aquellas vaginas muy redundantes que se nos meten y que nos van a impedir ver el cervix. Material fungible, como pueden ser torundas, hisopos o gasas. Instrumental para la toma de muestras, como pinzas acalocados, legras o incluso un punch dermatológico, que lo utilizamos sobre todo para lesiones vulvares. Y otros materiales, como pinzas de Pozzi, ganchos o heridas. Y además vamos a utilizar estos dos reactivos, el ácido acético glacial y el lúpulo.
Tenemos por un lado el ácido acético, que está compuesto por ácido acético glacial al 3 o al 5% en agua destilada. Su mecanismo de acción, pues aunque nos parezca mentira, no se conoce exactamente el mecanismo por el cual el ácido acético produce un blanqueamiento sobre las áreas lesionales. Se cree que ocurren dos cosas y que ocurren a la vez. ¿Vale? Por un lado, el ácido acético lo que produce es una disminución en la relación que existe entre el núcleo y el citoplasma. Y además también va a provocar una precipitación temporal de diferentes proteínas de la célula, entre otras las como la célula, como las células lesionales, las células tumorales, van a tener un núcleo más grande, precipitan más proteínas, absorben menos luz, con lo cual blanquean más. El modo de empleo, pues mediante una turbina empapada, con una instalación directa o pulverización sobre el área, y habría que dejar actuar durante unos 20 segundos, ¿vale? Antes de ver la reactividad. Y los efectos adversos, pues la verdad es bastante bien tolerado. Algunas pacientes sí que se quejan un poquito de prurito. Y el otro sería el Lugol, que está compuesto por yoduro potásico, agua destilada y cristales de yodo. Y el Lugol actúa de la siguiente manera. El Lugol presenta una avidez por el glucógeno. ¿Vale? El epitelio displásico y el cáncer no tienen glucógeno, no contienen glucógeno. Con lo cual, cuando nosotros aplicamos el Lugol, toda esta zona que no contiene glucógeno pues va a adquirir una coloración amarillo mostaza o azul. ¿Qué modo de empleo tiene? Pues más o menos el mismo que el acético, lo que pasa es que aquí no es necesario esperar y como efectos adversos pues hay que tener mucho cuidado evidentemente con los alérgicos al yodo. Vale, la colposcopia es un procedimiento estandarizado, ¿vale? Es un procedimiento en el que hay que ser pues, muy riguroso, muy ordenado para, bueno, pues eso, llevar un orden y que no se nos olvide nada. La consulta empieza con un registro de la historia clínica de la paciente derivada a colposcopia. Hay que hacer una anamnesis, ¿no? Que ya pues, normalmente ya la vemos hecha desde primaria, como decía Esther, centrándonos básicamente pues, en la anticoncepción y en los datos que pueden existir sobre patología premaligna, como puede ser pues, si la paciente está vacunada frente al VIH, si tiene resultados de pruebas de cribado, antecedentes de algún sí o tratamientos previos. Tener claro cuál es la indicación precisa de la colpo y, bueno, pues informar a la paciente de lo que vamos a hacer y un consentimiento verbal. Vale. El examen colposcópico se puede hacer de 3 sitios, del cuello, de la vagina o de la vulva. Yo me voy a centrar en el del cuello porque al final, desde el programa de cribado, pues es lo que más nos interesa. Vale. Lo primero que deberíamos de hacer es revisar el material y colocar a la paciente en lutotomía dorsal, preparar el aparato, preparar el colposcopio, ajustarlo al operador. Visualizaríamos a bajo aumento y con luz blanca la vulva y toda la región perineal, la región externa. Introduciremos el espéculo delicadamente y limpiamos con suero todas aquellas secreciones que nos vayan a dificultar la visión. A veces las pacientes tienen un poquito de moco que necesitamos pues, coger un hisopo y retirarlo. Visualizaríamos también a bajo aumento y con luz blanca la anatomía vaginocervical, el trofismo de las mucosas y la presencia o ausencia de signos infecciosos. Examinaríamos un patrón vascular con esos filtros que os decía que tienen los colposcopios, un filtro verde. Determinar si la colposcopia es adecuada o no e identificaríamos esa zona de transformación que nos contaba el rey Sanjurjo y catalogaríamos la zona de transformación. Aplicamos el ácido acético y visualizamos con luz blanca abajo y a gran aumento para apreciar los detalles que se produzcan. Identificamos y valoramos las características de los hallazgos colposcópicos a nivel cervical, endocervical y fondo de sacos. Tomaremos imágenes. Aplicamos el Lugol, vemos cómo reacciona el Lugol, volvemos a tomar imágenes, ¿vale? Es muy importante tomar imágenes continuamente, realizamos biopsias dirigidas y coagularemos las zonas sangrantes, retiramos el espéculo y algo muy importante es comprobar la correcta identificación de las muestras. En cuanto al examen colposcópico de la vagina y la vulva, pues nada, simplemente una serie de cosillas de cada uno. En la vagina, pues deciros que la colposcopia vaginal normalmente es un desafío técnico para el colposcopista. El área es mayor, la superficie explorar es mayor y la vagina tiene pues, numerosos pliegues, numerosos repliegues. No vamos a tener una visión de 360 grados, sino que vamos a tener que ir girando el espéculo, aplicando los dos, el acético y el Lugol varias veces, ¿vale? En función de la zona.
y el orden pues, tiene que ser riguroso. Primero, luz de saco, tercio medio externo y después paredes anterior y posterior. En cuanto a la vulva, pues realmente también es un examen súper importante porque nos va a permitir identificar lesiones subclínicas no apreciadas en el examen visual y, sobre todo, guiar la biopsia. Aquí estaría más recomendado utilizar el acético al 5% y esperar de 3 a 5 minutos. Y tenemos que tener en cuenta que a veces hay falsos positivos porque sobre todo a nivel del introito el epitelio vulvar reacciona al acético difusamente incluso en ausencia de patología. ¿Vale? Y tan importante es hacer una colposcopia como describir bien una colposcopia. Existe una serie de terminología específica que todo el mundo que realiza colposcopias debería de manejar, ¿vale? Para entendernos todos. En el programa de cribado, la verdad es que es bastante fácil, no sé si se ve bien, porque el propio informe que nos sale se comporta pues más o menos como un algoritmo, ¿vale? Nosotros le vamos a ir marcando y en función de lo que le marquemos, ya con la terminología propia, pues ya nos van a ir apareciendo diferentes ítems que tendremos que marcar. Y nada, para terminar, pues esto es un ejemplo real, ¿vale? Para que veáis que el programa de cribado pues, realmente sirve para algo. Esto es una mujer de 38 años que nos la deriva el programa de cribado porque en autotoma pues había salido un VPH 18. Vale, este es el cervix basal. Lo que vemos es un área pues, bastante eritematosa y bastante friable, ya simplemente al poner el espéculo. Le ponemos el acético y con el acético vemos pues, un área acetoblanca bastante extensa, con márgenes regulares, que quita todos los cuadrantes y aunque aquí no se ve bien, a las 7 y a las 9 pues hay unas zonas de mosaico más grueso, de cambio mayor. ¿Vale? Aplicamos el Lugol y toda la zona que antes era aceto blanca, pues vemos que no fluye, ¿vale? Es yodo negativo. Así que se decide hacer una citología cervical porque las mujeres que vienen del autotoma no traen la citología hecha, así que se le hace una citología cervical y se biopsió en las zonas a las que al colposcopista le llamaba más la atención, que fue a la 1, a las 7 y a las 9 horarios. ¿Vale? La colposcopia siempre es todo según el reloj por, por franjas horarias. Y lo que sale es en la citología sale un LSI y en la biopsia a la 1 sale un LSI-1 y a las 7 y a las 9 pues un HSI, un CIL2. Y esta mujer pues terminó en una conversación, ¿vale? Para que veáis que pues, es positivo para ver. Y nada más. Y ahora, conectada en remoto, tenemos a Elena. Elena, cuando quieras. Buenos días, ¿se escucha? Te escuchamos perfectamente. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a Gerencia de Lugo por organizar estas jornadas, a Loli por implicarse tanto con nos, a Roche por hacer lo posible y obviamente a todos os implicados no programa porque sin todos vos o noso traballo tampouco tería sentido. Comezamos a cando queiras, Ángel, se me pasas a diabo. Vale, porque estamos aquí hoxe, vale? Para empezar, no ano 2018, o director general da OMS fixo un chamamento para que a nivel general se conseguira eliminar o cancro de colo uterino como problema de saúde pública. Isto levou a que no ano 2020 os estados implicados, estados miembros, fixeran unha estrategia mundial da OMS para conseguir acelerar a eliminación do cancro de colo uterino como problema de saúde pública. Isto en que consiste? Ten 3 ítems principales. Conseguir un 90% de vacunación contra o VPH en nenas antes dos 15 anos. Unha cobertura de detección do 70%, aí está o programa, e un 90% de tratamento de lesións precancerosas e de 90% dos cancros de colo de útero. Con todo isto, conseguiríamos reducir a tasa de incidencia umbral a 4 por 1000 mulleres ano. Siguiente. Ademais, sabemos que o cáncer de cervix é o cuarto en incidencia en mulleres a nivel mundial e o segundo se falamos de mulleres de 15 a 44 anos a nivel europeo.
representa a cuarta causa de morte por cáncer femenino a nivel mundial, ten unha causa clara, que xa falou antes María José, intentarei non repetirme porque hai moitas cousas que xa se repiten, e temos os genotipos de alto risco, que son os que nos levan a desarrollar lesións malignas. A maiores de todo este conocimiento científico, houve unha orden de modificación da Carteira Básica Común de Servicios do Sistema Nacional de Salud que dixo en abril de 2019 que tiñamos 5 anos para comezar o programa poblacional de cribado. En Galicia adiantámonos a este plazo que nos impuxeron e, siguiente diapo, comezamos o programa. Ángel. Vale. Comezamos o noso programa cun estudio piloto aí na vosa área sanitaria de Lugo. A población que temos en programa son mulleres de 35 a 65 anos con tarjetas sanitarias sergas, que suman en torno a 600.000 mulleres. Como xa sabedes, a proba primaria é determinación de virus do papiloma humano de alto risco, que se fai cada 5 anos no caso de negativo, proba reflex a citoloxía e proba diagnóstica a colposcopia. Siguiente. Esta é a población que temos en cada área sanitaria deste rango de idade e as mulleres que corresponderían invitar en cada ano, se dividimos en 5 anos a población. Siguiente. Este é un organigrama máis ou menos de como se foi desarrollando todo o programa, vale? Comezamos no ano 2019, elaborando o protocolo do programa, no 20 comezou o estudio piloto aí en Lugo, no 22 cerramos o estudio piloto e comenzamos a extensión do programa, e no 23, a finales do 23, empezamos en Ourense, Santiago e Coruño, que foron as 3 últimas áreas en meterse, para completar a extensión a todas as áreas sanitarias de Galicia. Aquí tedes máis concretamente as fechas de implantación en cada área sanitaria e cando se fixeron as primeiras colposcopias, como comentaba na anterior, pois eso, ao principio empezouse en Lugo, no 22 julio Ferrol e Pontevedra, despois no 23 xa o resto de áreas sanitarias, maio Vigo, outubro Ourense, noviembre Santiago e xa en decembro a Coruña. Como facemos o noso programa? Nós temos unha base de datos poblacional de tarjeta sanitaria cargada no noso sistema informático. Despois enseñareivos un pouco o sistema. Toda aquela muller que está no noso programa ten ou ben, se teñen teléfono de suscripción Serga, reciben un SMS de invitación e se non o teñen, reciben a carta, onde elas poden escoller como queren participar. Ben con cita na matrona, ben con autotoma ou ben non participar, que tamén as hai. Siguiente. Estos son un pouco todos as situacións implicadas, non? Atención primaria, atención hospitalaria e unidade de coordinación. Dende aquí levamos todo o tema de invitación, de citación, de envío de cartas, envío de resultados, citación cando hai un resultado patológico, todo eso faise desde aquí, desde a unidade de coordinación, e os 2 itens implicados que é atención primaria e hospitalaria xa o contaron os meus compañeiros previos, pero bueno, básicamente primaria pivota sobre a matrona, papel fundamental das matronas, e en hospitalaria, na unidade central de análisis do ULA, que nos comentou antes María José, anatomía patológica e as colposcopias que xa se fan en cada área sanitaria polo servicio de ginecología correspondiente. Siguiente. Vale. Ahora quero explicarvos un pouco por que é tan importante e somos tan pesadas na vosa labor, vale? En que todo funcione correctamente. Este é un pantallazo do noso sistema informático de cribado, dende onde levamos toda a coordinación do programa. Siguiente. Dende aquí facemos as invitacións todos os meses. Temos a toda a población como falábamos, cargada no sistema informático e aproximadamente fanse 11.000 invitacións ao mes. Cada invitación faise agrupado generalmente por centro de saúde ou por servicio sanitario e fanse generalmente aproximadamente 160 archivos PDF ao mes, vale? Nos generamos as invitacións, non as enviamos, envías unha empresa externa porque son, xa vos digo, 11.000 cartas ou 11.000 SMS e iso faise desde aquí unha vez ao mes. Siguiente. A citación. Os nosos administrativos son os que levan a citación do programa. Citamos tanto a atención primaria, as citas de matrona ou citas de autotoma positiva que conecta o noso sistema con SIGAP
como as citas de colposcopia ou de patología cervical que conectan o noso sistema con SIGA, vale? Que a plataforma de citación hospitalaria. Siguiente, Ángel. Vale. ¿Por qué nos insistimos tanto en que ese informe pretoma que nos contou Esther ten que estar correctamente cuberto? Porque nós revisamos todas as citas de matrona día a día, vale? Todas as citas de onte revisáronse hoxe, o que supón aproximadamente unhas 350, 400 citas diarias. Entonces, si ese informe pretoma non o cubrides, vai nos saltar e vai ser cando eu, Mónica ou María, que somos as tres técnicos de Cervis, vos chamemos ou vos deixemos unha nota escrita en SIGAP de, por favor, cubrir informe pretoma. Importancia clave básica do programa matronas. Siguiente. Revisamos tamén os resultados que nos dicen desde o Laboratorio de Microbiología cantas mostras se validaron, vale? Como vos dixo antes María José, reciben aproximadamente unhas 500, 600 mostras ao día que son o que nos validan a nós. Entón, nós temos que comprobar diariamente que as mostras que eles nos están dicindo que han validado sexan as que efectivamente nos entraron en CRIS e que non se quede ninguna mostra perdida que está en Janus, pero non nos entra no noso sistema. Eso facémolo tamén a través do noso sistema informático, comprobando que coinciden os NASIs que eles nos dicen que validan cos NASIs que nos entran a nós un resultado validado. Siguiente. Revisamos tamén os resultados de citología que nos validan desde o servicio de José Luis. Tamén o mismo, cada resultado de citología que eles nos validan, hai días que nos validan 300, pero bueno, hai días que nos validan ningún. O habitual suelen ser sobre uns 70, 80 ao día. Esas citologías conlevan algo posterior, conlevan ben unha cita de colposcopia, conlevan ben unha carta dicindo a señora que dentro dun ano temos que volver a citar, conlevan que é unha insatisfactoria e temos que repetila. Bueno, pois esas citologías que nos van salindo, nos revisámolas e revisamos que esa carta que lle estamos enviando á señora diga o que ten que decir para non levar equívocos e non decir a señora que este tranquila cando ao mellor ten que ir a facer unha colposcopia. Siguiente. E, por último, os informes de colposcopia que nos acaba de comentar desde ginecología e os informes de APA tras colposcopia. Como sabedes, os informes de APA de cepillados, biopsias, tomas que se fan na colposcopia xa se fan dentro de cada área sanitaria e esos tamén os temos que revisar. Mecanizamos a man, mecanizamos a man os informes de colposcopia que os gines nos fan cada día. Temos aproximadamente 160 colposcopias a semana entre todas as áreas sanitarias e despois de todas esas colposcopias, na gran maioría, atreveríame a decir que no 95% faise algo, un cepillado, unha biopsia, algo. Deses informes de anatomía patológica tamén nos quedamos pendientes desde aquí para, en consecuencia, facer o que haxa que facer, ou derivar a señora a unha consulta de patología cervical ou indicarlle o cotest do próximo ano, bueno, ou repetir a colposcopia se é un discordante. Ahora sí, siguiente. Vale, como manejamos os resultados? Como sabedes, nós seguimos a guía da EPCC, vale? Que estableceu xa fai uns anos que é a mesma conduta clínica para o mesmo nivel de risco. Isto o que nos levou principalmente, o principal cambio foi a que HPV 16 ou 18, aínda con citoloxía negativa, o teñamos que derivar a facer unha colposcopia. Vades ver ao final de todo, cando vos expoña os cánceres, que isto ten todo o sentido do mundo, vale? Polos cánceres que estamos detectando, isto ten todo o sentido do mundo. Siguiente. Este é o algoritmo básico que xa, bueno, todos os implicados conocedes. Se hai un 16-18, como comentaron antes, ten que ir directamente a colposcopia e se non hai, pois, en función da citología e en función da idade da muller, establecemos o seguimento que corresponda. Siguiente. Temos unhos estándares de calidad en tempos de espera, por eso somos tan insistentes cos servicios de ginecología en que necesitamos huecos. Sabemos que somos moi pesados, por así decirlo, pero é que hai que cumplir uns tempos. A población que temos é población, igual que en todos os cribados, é población sana, que está tan tranquila na súa casa e que de repente un programa contacta con eles para dicirle, oiga, hágase usted esta prueba. Esa xente temos que dar un resultado e temos que dar unha actuación que corresponda no caso que sexa. Se temos un 16-18, temos que citalos en 4 semanas. Non podemos pasar 3 meses e que esa persona non este citada, vale? Como vedes, temos uns estándares de calidade que están, además, acorde co que se fai no resto de España.
Siguiente. E agora xa o que máis vos interesa, os resultados do programa. Estes resultados están cerrados a 30 de diciembre, vale? Como vedes, as invitacións realizadas naquel momento eran 187.000, pois sumadelle 11.000 máis de cada mes. Hasta ahora, a cobertura de invitación que levábamos naquel momento era un 40,80%, 40,8%, perdón, e o que falaba antes Esther, estamos tendo unha gran colaboración das matronas na hora de captar mulleres. O sea, vedes que levamos 187.000 invitacións realizadas desde o programa, pero o total de mulleres invitadas máis captadas xa sumaban naquel momento 253.000. Siguiente. Que escollen as mulleres que invitamos? O 44% escollen cita e o 56% escollen autotoma. Seguimos vendo un pouco os resultados do estudio piloto. Vanse equiparando un pouquiño, pero vamos, sigue sendo sempre un pouco máis autotoma que cita. Entre as que nos invitamos desde o programa e as que as matronas nos captan, temos xa unha participación efectiva do 60%. Seguimos. Vale, total de test analizados, naquel momento 151.509, este dato revisei hoxe pola mañá e a día de hoxe xa hai 193.532 mulleres que teñen algún resultado de HPV. María José sabe que isto é máis para ela porque habrá mulleres que xa están en segunda, terceira ronda que xa teñen máis dun VPH, vale? Eu podo sacar datos por muller, pero non por VPH. De estes test temos unha positividade do 6,64%. E vedes que máis ou menos se cumplen casi todas as áreas sanitarias o mismo. Cal é o principal problema que temos? Que o 35% de esa positividade derivanse de genotipos 16-18 dos que necesitamos facer unha colposcopia directamente. Siguiente. As lesións detectadas. Naquel momento tiñamos xa 1.201 detectados, aproximadamente 400 TIN2, 232 TIN3. En total, casi 2.000 mulleres a seguimiento por patología cervical, por lesións detectadas no programa. E por último, os cánceres. Os cánceres están actualizados a hoxe, vale? Temos xa 71 cánceres detectados en programa e que é o máis reseñable desto? Que o 87% están en estadios iniciales, que é o que se quere buscar cun programa de cribado, vale? Detectar lesións que sexan curables, que sexan extirpables e que non haxa xa metástasis e que mal pronóstico. Temos únicamente unha muller de todos os 71, unha en estadio 4. As edades dos cánceres detectados, vedes que hai unha distribución ao largo de todo o rango de edad. Sobresale aí 47, pero porque hai 9 mulleres que teñen 47 anos, non creo que seña significativo de momento no número que hai. A mediana edad está nos 50 e vedes que temos tanto en 35 hai un caso como en 66 tamén hai un caso. Siguiente. Vale, isto básico para as matronas, por favor, matronas, as que estades conectadas e as que estades na sala. Básico. 71 cánceres detectados. Deses 71 cánceres detectados, o 40,3% teñen unha citología negativa. Entonces, por favor, hai que facer conciencia na población de quitamos citología, que é o que se leva facendo hasta ahora, eu sei que é difícil porque levamos moitos anos facendo isto, e que fagan o VPH, vale? 40,3 citología negativa, un 6% citología insatisfactoria e despois xa o resto teñen lesións, vale? 19,4 sobre todo HSIL e glandulares atípicas. Siguiente. Que genotipos do virus temos? Aquí vedes a distribución total, vale? HPV 16, 62%, HPV 18, 12,7%, outros HPV 16 e outros 7%, e na seguinte diapo xa vemos isto de forma agrupada. A fracción etiológica do 16 é un 71,8%, o sea, dos 71 cánceres que temos, o 71,8% teñen un HPV 16, vale? Despois que teñan 18 ou 18 e outros, é un 18,3 e solamente outros sin 18 nin 16, un 9,9. De aí que, bueno, 16, facerlle especial caso. Seguimos. E xa por último, para intentar acabar rápido e non enrollarvos, que xa son horas, novedades.
Na ponencia de cribado da Comisión de Salud Pública xa hai un documento publicado na página web do Ministerio onde fala de ter en conta tanto a vacunación como a edad, vale? Mulleres de 25 a 29 anos, si teñen polo menos unha dosis de vacuna antes dos 15, inician cribado aos 30. Si non teñen protección adecuada, siguen con citología cada 3 anos. E que nos dice das de 30 a 65? Todas empezar con VPH cada 5 anos. Con lo cual, ao largo deste ano, tedes aí a Ángel e ele corrobará, pero ao largo deste ano a previsión é que baixemos hasta os 30. 65.000 mulleres máis que entrarán en programa de cribado con VPH cada 5 anos. Siguiente. E que nos dice a última guía que se publicou da EPCC, publicouse agora en abril do 25. Vedes, bueno, entendo que o ratón meu non o vedes, vale, aquí no medio vedes que pon adaptación e idade de cribado, é o mismo que fala a ponencia, ter en conta o estado vacunal e baixar hasta os 30 anos. O que vedes á esquerda, finalización cribado, non está moi explicado na guía. Tuvemos a semana pasada hai unha reunión anual de cribados de toda España e comentouse isto porque non está ben explicado, entonces fixos unha nova solicitud á guía para que, o sea, a EPCC para que o volvan a explicar e o poñan máis clarito, pero creemos que se vai quitar o cotés fin de cribado, creemos que vai ser solo con VPH, pero bueno, cando teñamos cerrado e claro como vai a ser, pois daremos vos traslado de isto. E o que falaba tamén Esther, xa nesta última guía xa falan que incluso mulleres que conviven co VIH teñen que facer VPH cada 3 anos, xa non se fala de cotés. Isto o mismo que todas as que teñen algún tratamento inmunosupresor, xa vedes que o máximo sempre poñen a VIH, pois o resto igual. A nosa idea non está implementada ahora mismo porque hai que facer cambios no sistema informático, hai que facer cambios en llanos, e os cambios en llanos levan moito tempo. Pero a nosa idea é esa, na enquisa pretoma poñervos simplemente un check, inmunosupresión sí ou non. En caso de que sí, pois faise cada 3, en caso de que non, faise cada 5. E de cara ao que falou antes Esther de facer un listado, eu sei que falamos moitas veces de facer un listado de inmunosupresores e tamén sei que os gines e os componentes da guía da EPCC non están a favor de facer un listado porque se quedaría obsoleto ao día seguinte de publicalo. Entonces, de cara a este cambio, eu creo que é sencillo, entre comillas. En caso de duda, que faga o VPH cada 3 anos. E ya está, non complicarnos máis. É mellor ter a unha muller ben cribada a que seña a máximos que non cribala e que teña unha inmunosupresión real e que non a estemos cribando, que é o que estamos detectando en programa. O que estamos detectando en programa é que moitas veces nos chamades as matronas, a min ou a Mónica, oye, esta señora, digo, pero alguén lle está facendo algo? E a maior parte das veces me decides que non. Entonces, eu prefiero que a metades en programa e, como estamos dicindo a día de hoxe, mete en programa e avisa e de que dentro de 3 anos ten que volver a facer un VPH. Non sei, espero que dentro de 3 anos isto xa este implementado no sistema e xa podades marcar na guisa pretoma e xa este todo correcto, pero os cambios, por desgracia, en informática levan tempo. Entonces, bueno, intentaremos que sexa así, pero levará o seu tempo. E creo que xa non teño máis. A ver, siguiente, Ángel. Vale, xa non teño máis. Moitas gracias de novo a todos vós por o vosso traballo e o meu equipo de aquí de cribados, que obviamente non son eu sola, vale? Hai pues, 3 técnicas e varios administrativos e todos contamos, que si non isto non salía para diante. Muchas gracias, muy bien explicado y los datos yo creo que apoyan el motivo por el que tiene lugar esta jornada. Creo que todos los que habéis participado habéis puesto en valor vuestro papel dentro del cribado. Efectivamente, era necesario que hagamos el trabajo de todas las partes del cribado y en los resultados que vamos teniendo, yo creo que nos dan todos los documentos que no nos faltaban, pero creo que los hemos visibilizado
y se trataba de eso, de poner en valor el trabajo de cada uno de vosotros y ponerlo en común y que para que todos seamos conscientes de todo el trabajo que hay en este cribado. Yo creo que todos éramos conscientes, pero bueno, de todas formas creo que era importante visibilizarlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere hacer comentario, tanto los que están conectados, por favor, a través del chat nos avisáis. Si alguien de los que está en la sala, no sé si Ángel por alusiones quiere decirnos algo. Te va a preguntar. Ángel, para los que no lo conozcáis, Ángel Amorín, jefe de servicio de cribados al SAN. Bueno, gracias. Oye, por alusiones, supongo que en relación con las notificaciones, futuras notificaciones, que se ven un poco os lo adelantó de primera, que a finales de este año, principios del año que viene, tenemos una situación de adaptarnos a la modificación de cartera de SWIFT. Ya está publicada en el BOE. Recientemente, creo que hace 2 meses, publicó la modificación donde ya nos invita en el plazo de 3 años a implementar el cribado de notificación, baja a 30 años el cribado del VPH y en caso de las mujeres de 25 a 29 años que prefieren, en función de su estado vacunal, tiene una pauta correcta, que se interpreta como correcta, al menos una dosis, pues que ya no empiece el cribado hasta los 30 años. No tenemos dificultades en cuanto a identificar a las mujeres, porque tenemos el registro de vacunas. Cuando hemos hecho una simulación para ver cuántas mujeres de esa corte de edad, de las que ahora estarían por año de nacimiento entre los 25 y los 29 años, tendrían una pauta correcta y estaríamos en una horquilla entre el 70 y pico, 85% de esas cortes de edad. A medida que nos vamos avanzando en mujeres nacidas en cortes más recientes, la cobertura vacunal supera el 95%. Por lo tanto, al final, estamos hablando de muy poquitas mujeres que quedarían en el cribado con citología cada 3 años. Entonces, estamos pensando que cómo hacerlo, cómo abordar esa franja etaria más inferior. ¿Por qué? Porque claro, los algoritmos para el cribado con citología popular primaria significan cambios muy importantes. ¿Para qué? Pues para un esfuerzo muy grande para algo que relativamente es, desde el punto de vista de volumen de población más pequeño, que son muy pocas mujeres. Pero también sí que queremos incluirlas en el poblacional, no dejarlas en el cribado oportunista como hemos hecho cuando se puso en marcha el programa, pensando un poco a ver cómo se tiraban las recomendaciones en función de la vacunación, ¿no? las cortes de vacunados. Entonces, de alguna forma u otra sí que pensaremos cómo abordarlo, seguramente no automatizando la gestión y el seguimiento de esas mujeres a nivel informático, cualitativo, incluso podríamos poner muy grande, pero sí que seguramente incluyen una invitación, igual que al resto de mujeres desde salud pública, desde la coordinación, y luego tendremos a lo mejor que hacer un esfuerzo mayor a la hora de recabar los resultados, ¿no? No lo tendremos tan automatizado. Pero un poco esa es la idea a finales de año, o si no, más tarde el principio del año que viene. Somos conscientes del impacto, ¿vale? Son 65.000 mujeres más que repartidas en 5 años, no son tantas, pero que supone una carga adicional para la unidad de análisis, ¿vale? Para APA también y para los centros de ginecología que ya os tenemos, pues, efectivamente, os tenemos presionados porque al final la realidad siempre supera la expectativa. Entonces nos damos cuenta de que por muchas tenemos de cuántas colposcopias necesitamos, necesitamos a la semana, en función de la posibilidad y de todos los seguimientos que ya vamos teniendo y lo que nos faltan las maronas, la realidad, pasados los meses, nos acaba superando las previsiones, ¿no? Con lo cual, somos conscientes de ello y responsabilidad de ese cual creo que era una lucha o cualquier otra cosa.
¿Alguien tiene una pregunta, algún comentario? Veo muy tareadista. ¿Hay una mano por ahí? No veo. Y no, como estaba previsto, si algunos de los presentes queréis hacer una visita a la unidad de CERVIS, y si no tenéis comentarios, yo tampoco voy a hacer preguntas para que nos dé tiempo a bajar a la unidad aquellos que deseéis ver, los que ya conocéis. Alguna Pilar la fue a ver hace poco, pero admirada, así que yo os animo a que no la conozcan a bajar aquí. Bueno, pues entonces vamos a dar por cerrada la primera jornada de cribado de cáncer de cervix. Hemos puesto lo de primera, no porque ha sido la primera, pero porque espero que el número se tenga continuación, que haya una segunda, una tercera. Invito a salud pública a que se anime a trabajar. Seguir contando con la colaboración de Roche, muchas gracias. Repito. Transmitir el agradecimiento a todos, a salud pública, a los que habéis participado y a Roche, parte de todo el equipo directivo del área sanitaria de Lugo, que ha estado encantada de organizar esta jornada para todos los profesionales. Me quedo con los deberes, ya lo tenía pensado, pero ya veo que estamos de acuerdo en que tenemos que hacer esto extensivo al resto de profesionales, no solo los más directamente implicados. El motivo de esta reunión era precisamente trabajar ese tema, pero yo creo que hay que hacerlo extensivo a todos los profesionales sanitarios, sea no sanitarios, a todos los trabajadores del SERCAS y de la Consellería y a la población general, a las mujeres en concreto, pero a toda la población general. Yo no voy a cerrar la jornada. Muchas gracias.